Buenas noches, Dios le bendiga. Mi nombre es la hermana Kelly Hernández Lorenzo. Soy del salón número 7. El día sábado 25 de julio del 2026 a las 10 de la mañana, hora México, me realizaron una liberación realizada por la hermana Mari, supervisada por la pastora Rosa Etel. Iniciamos comenzando la liberación haciéndome unas preguntas sobre mi vida personal, que era lo que yo estaba batallando en mi vida. Le comenté sobre lo que estaba en mi vida. Después les platiqué sobre que Dios me había mostrado en un sueño que mi mamá estaba embarazada de mí y tenía un listón rojo. Y ella miraba pornografía y que a través de eso yo había sido pactada con brujería y había entrado un demonio, pero no sabía cuál era. Entonces Dios nada más me había mostrado eso. Yo comenté eso en la liberación. Cuando hicieron la oración de cobertura, se presentó el demonio de alto rango, que se llamaba Jezabel. Jezabel se presentó, y cuando se presentó entró por accidente mi hija, la más pequeña. Mi hija entró y yo me distraje, entonces en ese momento me desconecté y ese demonio tuvo control de mi vida. Empezó a golpear, a lastimarme y tiró el teléfono, los chicharitos que tenía en los oídos, y me desconecté de la liberación. Entró mi suegra a ayudarme porque ella estaba cuidando a mis hijas. Entró ella a verme, pero yo no me podía controlar. El Espíritu Santo me ayudó a volver a conectarme en la liberación con las hermanas en la videollamada. Me volví a conectar, pero ese demonio todavía estaba ahí en mí. Estaba yo luchando con eso. Volví a la liberación y empezó a seguir ministrando la hermana Mari. Y cuando empezó a decir que como había entrado Jezabel, dijo que por un amuleto que tenía mi mamá por medio de la brujería y pornografía, entró Jezabel cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Entró ese demonio, estaba controlando mi cuerpo, y dijo que había más reinos demoníacos. Había más reinos demoníacos dentro de mi cuerpo que querían salir. Después, cuando empezó a preguntar y a hacer preguntas la hermana Mari sobre qué más estaba en mi cuerpo, qué más había puesto en mi vida, empezó a decir cosas que estaban ahí. Empezó a decir ese demonio que había reino, que había demonio de Moloch. Estaba Moloch y Kemoc, estaba el reino de Lilith, estaba el reino de las regiones de la muerte, y estaba Jezabel. Entonces ese demonio empezó a mostrarse imponente. Jezabel empezó a mostrarse imponente porque quería mandar en la liberación, y empezaba a burlarse de la instructora, entonces de la que estaba haciendo la liberación. Entonces ella empezó a hablarle, la pastora Rosa le empezó a hablarle y le empezó a decir que ella se sujeta como prisionero de guerra, porque es un prisionero de guerra. En medio de esa liberación había un objeto de brujería que estaba a un lado de la mesita donde estaban haciendo la liberación. Entonces yo dije, no, que le digo, esperen, puedo sacar este objeto de brujería. Cuando regresaba, pero no lo destruí porque no era mío, porque la liberación me la hicieron en una casa, que esa casa no es mía, es casa de mis suegros. Entonces yo no podía destruir nada porque no era mi casa. Entonces ese objeto de brujería solo lo saqué. Entonces quien tenía autoridad ahí era mi suegra. Entonces
Al seguir en la liberación, ese demonio Jezabel empezó a sacar a todos los demonios que estaban ahí y empezó a decir que ya la sacaran, porque si no iba a llamar refuerzos, que estaba llamando refuerzos. Y dijo la hermana Mari que era prohibido que llamara refuerzos. Había un espíritu llamado Zabulón que estaba ahí para interrumpir la liberación. Ese espíritu, ese demonio, que le dijo que se saliera, que se fuera. Y se iba y se llevó su maletín. Yo miré que dejó una hamaca dentro de mi cuerpo. Y dijo Jezabel, dejó su hamaca. Entonces mandó fuego del cielo. El fuego del cielo consumió toda la hamaca y todo lo que había dejado en mi cuerpo. El fuego del cielo lo consumió. Después, cuando se presentó lo de la santería, ese reino de santería que estaba en mí a través de mi abuela, porque yo dormía con mi abuelita en su cama y mi abuelita tenía la muerte. Entonces la hermana María empezó a destruir todo altar que se apagaba toda vela. Yo miré un puño, una mano gigante, un puño gigante que destruía el altar, que destruía ese altar. Y a través de ellos se rompieron también todo hilo de plata, de bronce. Era un hilo que estaba conectado a mí. Era hilo dorado y hilo de oscuridad y hilo rojo. Que había un pacto que dijo Jezabel que había un pacto ahí del reino de las tinieblas, de la oscuridad, que me llamaba por medio de una persona que había fallecido también. Entonces eso se rompió toda conexión que había en el mundo espiritual, y también un espíritu que se estaba escondiendo, un espíritu de incesto que estaba conectado por medio de una conexión de ligadura de almas que estaba dentro de mi cuerpo. Eso también salió. Y a mis hijas también un espíritu de fornicación, espíritu de inmoralidad sexual que las perseguía. Entonces cuando dijo Jezabel que estaba ese espíritu que perseguía a mis hijas, a mis generaciones, dijo, se va todo espíritu, se va. Entonces dijo, se aborta la misión, dijo ese demonio, se aborta la misión que hicimos en estas hijas de ella, se aborta, se va toda misión, ya no más opera, ya no más las persigue, y ya no hubo persecución y se fueron todos esos al abismo. Y después salió Jezabel, como por último salió y se llevó todo su reino. Jezabel estaba incrustada estaba operando en mi cuerpo dentro de mis caderas. Por eso yo caminaba y mis caderas se movían, se contoneaban, pero no era algo que yo quisiera hacer. Era Jezabel, y en mis ojos para pervertir, para seducir, pero yo no lo hacía porque yo ya me vestía decorosa, pero eso permanecía ahí. Entonces Jezabel se fue con todo su reino, todo eso se fue de mí, y toda persecución en mis hijas de fornicación, todo eso, y a través de todos los pecados que yo había cometido, todo eso se fue Jezabel, porque ella estaba ocasionando todo eso en mi vida, todas esas opresiones en mi vida. Y por el poder de la palabra de Dios, por el poder de que Jesucristo rompió todo pacto demoníaco, se rompieron todos pactos y todos reinos demoníacos salieron de mi vida y de mi cuerpo. Con el poder de la sangre de Jesucristo, yo soy limpia y soy salva. Este es mi testimonio para darle toda la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, para que crean en el Señor Jesús y crean en el poder del Espíritu Santo. Bendiciones.